Muy buenas tardes, estudiantes. Muy buenos días, estudiantes. Es el día jueves 18 de noviembre, son las 11:33. Hemos iniciado por un poco de retraso, por problemas de conectividad. Tenemos poco quórum hasta ahora, pero vamos a grabar esta sección y hacerla disponible por YouTube. Así que bienvenidos a los estudiantes, Edison y Natalie. Entiendo que la mayoría de la sección, por tener problemas de conectividad, realmente no pueden participar en nuestra sesión del día de hoy de manera presencial. Muy bien, en el módulo 3 vamos a hablar de la producción normativa del Common Law, y esto nos va también a introducir el tema de cómo opera el juez del Common Law y cómo operan los tribunales del Common Law y las diferencias que tienen con respecto a los tribunales de derecho civil. Pero primero vamos a hablar un poco de cómo se crean las normas en Common Law, cómo se genera el derecho del Common Law, cuáles son sus fuentes de derecho. Vamos a ver un poco algunos orígenes históricos del case law, ya lo hemos visto, vamos a reiterar en algunos casos. Características del case law, ya también hemos tratado un poco el tema, vamos a ahondar un poco más al respecto. Métodos de elaboración del case law, vamos a hablar más a fondo de la ratio decidendi y la obiter dictum. Aquí es cuando vamos a empezar a hablar del funcionamiento de los tribunales del common law. Hablaremos de la doctrina del stare decisis y hablaremos de los statute laws o las leyes parlamentarias. En la segunda parte, no será hoy, será la próxima semana, hablaremos entonces un poco más sobre los jueces del common law y es muy posible que también deje una videolección grabada previamente a disposición para ustedes. Recuerden que la próxima semana, día viernes, el viernes de la próxima semana, tendremos una sesión presencial en la cual vamos a tener un debate evaluado. El salón ya ha sido dividido en dos grupos y esos grupos van a ser los grupos de trabajo del resto del semestre. Así que la segunda evaluación grupal, que va a ser una evaluación de exposición, igualmente van a conservar los mismos grupos. El resto de las evaluaciones, que van a ser dos exámenes parciales, son exámenes individuales. Los exámenes parciales van a ser reprogramados. El primer parcial realmente va a ser reprogramado en vista de algunos de los retrasos que tuvimos y ya les indicaré la nueva fecha de realización. Continuando después de ese paréntesis, no me voy a ahondar mucho en este tema, que ya lo hemos tratado en varias sesiones, incluyendo las sesiones presenciales. Pero bueno, el derecho romano realmente no reconocía la jurisprudencia como una fuente de derecho, una fuente de producción normativa, sino como la aplicación concreta de un derecho previamente creado. Es decir, el derecho romano en gran medida era un derecho que tenía, digamos, orígenes en prácticas antiguas, era un derecho de carácter consuetudinario, pero que con el paso del tiempo, con la consolidación de instituciones como el Senado romano y otras instituciones similares a nivel municipal, a nivel de ciudades, etcétera, realmente empezó el derecho romano a adquirir más bien un carácter eh, de producción legislativa de la norma, es decir, la norma jurídica romana, una norma jurídica escrita y usualmente legislada. Es decir, el rol de los magistrados no era la creación de derecho, el rol de los magistrados simplemente era la aplicación de la norma jurídica al caso específico eh, cuando se trata de una controversia jurídica. Realmente esa tradición romanista es la que hemos heredado nosotros. Entonces la tradición jurídica romana determinó el desarrollo del derecho en Europa continental, que lo adoptó como las bases de una nueva ciencia jurídica que nacía en las universidades, en rechazo a tribunales locales y al derecho consuetudinario que había imperado desde la caída del Imperio Romano en buena parte de Europa Occidental y que los antiguos sistemas de gobiernos municipales, provinciales y las magistraturas romanas en gran medida desaparecieron. Entonces lo ocupó de manera sui generis magistrados que ya no operaban con las leyes escritas codificadas romanas, sino que operaban con tradiciones jurídicas de las culturas germánicas y las culturas locales, etcétera, un poco como sucedió también en Inglaterra en el periodo anglosajón, pero ya a lo largo del siglo IX, siglo X, cuando empezó el proceso de codificación de la ley romana, o mejor dicho, cuando empezó el estudio de la ley romana que había sido codificada, por ejemplo, en las compilaciones justinianeas, también conocido como el Código Justinianeo, el Digesto y otros códigos legales romanos, otras compilaciones legales romanas. Esas sirvieron como las bases de el nuevo derecho en Europa continental, porque esas fueron las fuentes de derecho estudiadas por los juristas que se formaban en las universidades europeas, en las nacientes universidades europeas. El derecho canónico, aparte del derecho de la Iglesia Católica, también se organizó en las líneas del derecho romano.
Y a modo de un comentario de cultura general, también la estructura de gobierno eclesiástico de la Iglesia Católica, de algún modo también se modela a partir del Estado romano. Entonces, después de la conquista normanda, como les habíamos comentado, surge una nueva tradición jurídica que rechazaba también el derecho consuetudinario local, en este caso el de origen anglosajón. Y Guillermo el Conquistador, por supuesto, realizó una serie de reformas que centralizaron el reino de Inglaterra, el reino que acababa de conquistar y dominar. Se realizaron otra serie de medidas, como por ejemplo la creación de una nueva corte real, la Curia Regis, la creación de los tribunales de Westminster, que ahora serían magistrados que ejercerían justicia en nombre del rey, y otras medidas como por ejemplo un censo real a nivel de todo el reino para el cobro de impuestos. Entonces había un carácter bastante centralista en el modo en que los normandos gobernarían Inglaterra. Entonces, en lugar de las universidades y todo este proceso de estudio de la ley romana codificada, los tribunales reales en Inglaterra ejercieron sus atribuciones para hacer justicia en nombre de la corona, creando, por decirlo así, su propia ciencia jurídica partiendo del precedente legal. Es decir, a falta de código justinaneo, a falta de leyes escritas como referencia, pues tenían los autos judiciales y las decisiones emanadas de los tribunales como la fuente de derecho que iban a tomar como referencia. Eso eventualmente desarrolló las doctrinas del Stare Decisis y el funcionamiento de los tribunales ingleses, que eventualmente darían forma al common law. Entonces, para dar las decisiones de los tribunales del common law, otra base que el mismo ejercicio de la autoridad real, los casos decididos gradualmente llegaron a ser reconocidos como una fuente del derecho. Es decir, para no dejar, digamos, el sistema de justicia totalmente al arbitrio de los magistrados reales, que estarían fallando continuamente en base a sus propios criterios, usualmente en contradicción o en conflicto con los fallos de otros magistrados, inclusive hasta de de los propios tribunales reales. Pues se tomó la decisión de manera gradual, o digamos, se llegó a desarrollar de manera gradual una doctrina que establece que la fuente de derecho primaria a emplear iba a ser la jurisprudencia, y por ende la tradición jurisprudencial iba a ser tomada como una fuente de referencia obligatoria. Esto no sucedió, esto no fue sancionado en algún momento específico, esto fue parte de un proceso de desarrollo orgánico del derecho inglés, que lo distingue, por ejemplo, el caso del derecho continental europeo, que surgió a raíz del legado jurídico de la civilización romana. Pues una vez que la norma jurídica había sido establecida, una decisión judicial ya no podía ser disputada, en el futuro tendría que ser aplicada. Entonces, a falta de senados, a falta de un parlamento que legislara, ya que el parlamento inglés en aquella época, que era, por decirlo así, una suerte de extensión de la curia real, de la corte real, realmente no era un órgano legislativo como lo entendemos hoy en día, era más bien un órgano de consulta de sectores claves de la sociedad, como por ejemplo en la aristocracia, el clero, y eventualmente se sumaría la burguesía, que son personas de origen no aristocrático, pero que habían conseguido, digamos, alto estatus social y económico a raíz del comercio, la industria, etc. Entonces, a falta de ley escrita, se utilizó los precedentes legales esencialmente como la ley en Inglaterra. Hace una norma imponiendo la conformidad con el precedente judicial, vino a ser la auténtica base del derecho en Inglaterra, a diferencia del derecho continental europeo, que venía más bien de una tradición de corte más legislativa y codificada. El precedente legal es una técnica de toma de decisiones que se basa en el recurrir al pasado en búsqueda de decisiones previas sobre una materia semejante. Entonces vemos aquí una serie de conceptos interesantes que nos van a iluminar respecto a cómo operan los tribunales ingleses. Para empezar, entendemos el precedente legal como una técnica de toma de decisiones, es decir, es una técnica que es estudiada y es aplicada por los juristas. Y en esa técnica consiste en recurrir al pasado en búsqueda de decisiones previas sobre una materia semejante. ¿Sí? Pero una materia semejante significa debe haber coincidencias o debe haber al menos una similitud razonable entre la materia en disputa en digamos, en un conflicto jurídico, en una disputa legal, y el precedente, digamos, la materia resuelta en el precedente legal. Es decir, debe haber similitud en respecto a la naturaleza de los casos.
Entonces así opera el precedente legal. Y aquí, por supuesto, se fue formando entonces un sistema de tribunales que será muy distinto al sistema de tribunales de magistrados en Europa continental. Y este es, digamos, el primer punto clave para entender el funcionamiento el, eh, de las magistraturas en el common law. El fin principal de esta técnica jurisprudencial es la de hacer justicia, y la forma en la que el common law se entiende esto es la de dar de nuevo la misma solución que se dio a casos anteriores semejantes. Y de hecho, esta fórmula, dar de nuevo la misma solución que se dio en casos anteriores semejantes, básicamente es lo que conocemos como la doctrina del stare decisis, que es de respetar la decisión, dejar que la decisión previamente tomada en casos anteriores semejantes se conserve. ¿Y por qué nace esta doctrina? Para darle estabilidad y hacer predecible el funcionamiento de los tribunales. Entonces, digamos, una época en la que realmente no había leyes escritas o codificadas a las cuales recurrir, pues una manera de mantener, digamos, la estabilidad del sistema legal y dar certezas es mediante otorgándole entonces a casos semejantes la misma solución que fue formulada para resolver casos anteriores, por supuesto que con los que guardan semejanza. Entonces, en esto realmente consiste además lo que podríamos llamar el Estado de Derecho en los países del Common Law. El Estado de Derecho en los países del Common Law también tiene mucho que ver sobre el respeto de la tradición jurisprudencial. Entonces, el requisito de que casos semejantes sean tratados semejantemente está ampliamente considerado como fundamental para la justicia y por ende es un componente clave del Estado de Derecho en los países de tradición anglosajona. En el centro de este sistema de justicia está garantizar la seguridad jurídica como previsibilidad del futuro gracias al pasado, posibilidad de realizar las expectativas sobre decisiones de los tribunales. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de conseguir o qué es lo que se estaba tratando de conseguir con el establecimiento de la doctrina del stare decisis o la elaboración de la doctrina del stare decisis? Pues garantizar seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica se obtiene a través de la previsibilidad. ¿Y cuál es la previsibilidad respecto a qué? Previsibilidad respecto a cómo van a fallar los tribunales, es decir, qué tipo de decisiones van a tomar los tribunales. Es decir, partes en un caso que digamos, las partes en conflicto en un caso que puedan convencer al juez de que ya hay una solución previa a una materia una decisión de un tribunal de igual o superior rango que ha resuelto previamente un caso de materia similar. Es una forma de poder invocar una norma jurídica que permite al juez entonces resolver en base a ese precedente judicial y no puramente al arbitrio. Por supuesto, de no haber precedente, en el common law se le ofrece a los jueces entonces la posibilidad de poder crear derecho, es decir, la jurisprudencia como una fuente primaria de derecho. Entonces tiene un punto de partida exacto que marca el momento en el cual el precedente adquirió la enorme importancia que posee en el common law, si entendemos esto como un proceso orgánico. Aquí hay una cita muy interesante, dice, la historia del precedente judicial está íntimamente enlazado con la historia de los informes jurídicos y por razones ya mencionadas, es manifiesto que no puede existir consideración por el precedente sin un sistema fiable y preciso de informe del derecho. Es decir, en la medida que los tribunales reales centrados en Westminster desarrollaron todo un sistema de registro de decisiones a través de los autos judiciales o informes jurídicos. Esto es una traducción literal del inglés, informe jurídico. Eso permitió entonces esa recolección de forma sistemática de los fallos y sentencias de los tribunales y su organización en registros jurídicos, de registros de autos judiciales o informes jurídicos, fue lo que permitió entonces permitió dar las bases del desarrollo del common law, porque ahora había una norma jurídica que podía ser estudiada y podía ser comprendida, a la que se podía además hacer referencia. Y precisamente esa es en gran medida la labor que hacen los abogados en el common law. Buscan precedentes legales, aparte, por supuesto, de la ley escrita, que ha cobrado una mayor importancia en los sistemas anglosajones desde el siglo XVII, XVIII en adelante. Pero el precedente judicial sigue siendo muy importante en el common law y mucho de lo que hacen los abogados de un sistema de common law es hacer referencia a precedentes judiciales y para eso estudian los informes jurídicos y están continuamente revisando los autos judiciales y el registro de las últimas sentencias.
En gran medida esa es la labor incluso que hacen los bufetes jurídicos en los países del common law, es estar también continuamente revisando los precedentes judiciales que se van construyendo en torno a la materia de derecho o la rama de derecho en la cual están involucrados. Entonces, no sé si han visto películas, ustedes creo que son muy jóvenes para haber visto series como por ejemplo Boston Legal o Ali McBeal, ese tipo de series sobre abogados en Estados Unidos. No sé si han visto alguna serie sobre abogados en Estados Unidos o alguna película. Ah, si la han visto, han notado, por ejemplo, cómo van investigando precedentes, van revisando archivos, carpetas o la computadora y van revisando precedentes de los juicios y una vez que encuentran uno bastante idóneo, entonces ese es el que van a invocar para el tribunal, es que van a llevar al tribunal para invocarlo, ya que el juez en el common law, como les había comentado, realmente no opera a través del sistema inquisitivo del civil law, sino que el juez se limita en todo caso a fallar en base a las precedentes legales que cada una de las partes va trayendo. Y por supuesto, cada parte puede hacer referencia a un precedente legal que le convenga o solicitar, por ejemplo, la aplicación de una solución de equity o remedio de equity de acuerdo a su conveniencia. Entonces, vamos a ver un poco de eso, no muy a fondo. Esto no es, digamos, una cátedra sobre técnica judicial en el common law, no pretende serlo, pero sí por lo menos entender qué es lo que sucede en un tribunal de common law y un poco qué tipo de trabajo hacen los abogados de common law de manera general. Entonces, a partir de este punto, ¿hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Adelante, pueden levantar la mano o usar el chat. Bueno, por ahora todo muy claro por ahora. Perfecto, Edison, Natalie, Juan Andrés, Daniel, ¿todo bien? Igual, profe, todo claro. Por ahora todo claro, profe. Perfecto, muy bien. En todo caso, antes de terminar, por lo menos vamos a dar unos 5 minutos más para comentarios para darle un cierre. Entonces, a partir del siglo XVIII, el precedente legal consolidó definitivamente su rol fundamental en el common law, como se refleja en el trabajo de los tratadistas de la época. Con tratadistas estamos hablando de estudiosos del derecho que publicaron una serie de tratados respecto al funcionamiento del sistema legal inglés. En ese momento empieza una sistematización del estudio del derecho del common law, que hasta aquel entonces, digamos, era un poco más, como decirlo así, era un estudio un poco más artesanal, por decirlo de alguna manera. Es decir, la falta, digamos, de la estricta codificación del derecho romanista y de la extensa doctrina que trae consigo el derecho romanista, pues llevó un poco a la necesidad, en el caso del common law, al no tener esa referencia, de tratar de estructurar un poco el estudio del derecho, y a medida que además la sociedad se volvió un poco más compleja, aumentaba el comercio, el flujo de comercio, digamos, el aumento de la complejidad social implica además un incremento en el número de relaciones sociales y económicas que se establecen entre individuos e incluso ya entre personas jurídicas cuando surge la corporación propiamente dicha a partir del siglo XVI. Y eso implica ahora que el sistema legal tiene que volverse más sofisticado para poder resolver una serie de conflictos legales cada vez más intrincados y cada vez más interconexos. Entonces, como les había comentado, la carencia de un fenómeno de codificación, su desarrollo a partir de un derecho casuístico, es decir, un derecho basado en casos legales, eso se refiere a casuístico, junto con factores sociales y políticos, lo que les había comentado, el crecimiento del comercio, la complejización de la sociedad, constituye las características que conforman el concepto de norma jurídica en el common law. Es decir, entonces se entiende el common law, entonces es un derecho de carácter casuístico, de carácter jurisprudencial. Y ese estudio se empezó a sistematizar realmente en el siglo XVII y XVIII. La concepción de la norma en el common law y su producción normativa, es decir, cómo es creada la norma, es de un carácter jurisprudencial, es decir, interviene el juez abierto e inductivo. ¿Qué se refiere a eso? Es decir, está situado a un nivel menor de generalidad que nuestra norma jurídica. Cuando hablamos de nuestra norma jurídica, hablamos de nuestra norma escrita, es decir, el common law, las leyes emitidas por, básicamente es una ley, las sentencias de la jurisprudencia del common law, realmente es una ley que tiene un menor rango de generalidad que en el caso de nuestras leyes codificadas, donde el Parlamento a la hora de
regular, digamos, el Estado, regular el funcionamiento de la sociedad, etcétera. Lo hace a través de leyes que por lo general son muy amplias, se aplican desde un rango muy general, mientras que en el common law las soluciones, como por supuesto, vienen de un carácter jurisprudencial y por ende buscan la resolución de casos de controversias legales que son traídas a los tribunales, pues tiende a ser más específica con respecto a cuáles son las soluciones que plantea. Entonces, de ahí que el carácter es menos general, es más específico, y cuando se refiere a un proceso inductivo, es que en el common law, además, se basa en un proceso mediante el cual las soluciones para la regulación de estos conflictos jurídicos que llegan a los tribunales tienen que ser también a través de un proceso de determinación o de averiguación de cuál sería la solución más conveniente o más rápida para las partes. De hecho, hay un argumento a favor del common law que dice que el common law es el sistema legal más eficiente en comparación con estos sistemas romanistas, porque los tribunales a la hora de resolver, a la hora de crear jurisprudencia, una jurisprudencia de obligatorio acatamiento y por ende fuente primaria de derecho, suelen buscar emitir, digamos, las soluciones más rápidas, más sencillas y económicas posibles, pues están resolviendo un caso de dos personas o de un grupo de personas relativamente pequeño, en lugar de las normas más generalistas de nuestro sistema romanista. De hecho, vamos a tratar de ver si podemos discutir un poco de eso en el debate de la próxima semana. Entonces, al jurista inglés típicamente acudían a sus casos cada vez más y menos a comentarios profesionales y académicos en comparación con la tradición romanista. La doctrina ejerce una poderosa influencia en el legislador, siendo estas opiniones altamente respetadas. ¿A qué hablamos de esto? Hablamos de la diferencia del rol de la doctrina en el common law en relación con el derecho romanista. En el derecho romanista, la doctrina legal, nacida a partir del estudio, por ejemplo, el derecho romano, y además la filosofía legal, la filosofía del derecho, por ejemplo, tiene un rol mucho más fuerte en nuestro sistema legal que en el sistema legal del common law. Por ejemplo, usualmente los abogados en formación en las facultades de derecho en los países anglosajones no dedican tanto tiempo al estudio, por ejemplo, la filosofía del derecho, eh, como lo hacemos nosotros. Usualmente el estudio del derecho en los países del common law tiende a ser muy práctico y tiende a ser ya desde un principio en el análisis de sentencias de los tribunales, es decir, en el análisis jurisprudencial. Eso le da al common law un cierto aspecto muy práctico con respecto al modo de operar. En nuestro caso, la doctrina, la filosofía del derecho tiene un rol mucho más fuerte. El debate, por ejemplo, de naturalismo o positivismo, es un debate que tiene mucha más vigencia en nuestro sistema que en el sistema del common law. En el sistema del common law, por ejemplo, se acude menos a comentarios profesionales o académicos, a pesar de que se tiene mucho respeto a los tratadistas del common law, y se recurre más bien a la jurisprudencia. Es decir, hay una especie de enfoque directo a las decisiones jurisprudenciales y las motivaciones de la decisión jurisprudencial. En el common law, el legal rule, o podríamos de algún modo denominarlo Estado de Derecho, aunque lo correcto sería denominarlo en todo caso el imperio de la ley, es fundamentalmente jurisprudencial, originado en la casuística, es decir, en la colección de casos de jurisprudencia, en un proceso inductivo, en lugar de deductivo, como es el caso de la tradición romanista. Es decir, en el carácter deductivo se trata del estudio de la norma jurídica general y cómo se puede aplicar una solución específica únicamente para las partes en juicio, mientras que en el common law se está en el proceso de desarrollar, si se trata de, digamos, una sentencia que regula una situación sin precedentes, pues se trata de la elaboración de una norma que resulte lo más eficiente y rápida de aplicar. Podemos entender la tradición del common law como un sistema abierto, un método técnico con el que a partir del estudio de los elementos del caso se ha de descubrir la norma a aplicar. Por eso se habla de manera inductiva, es decir, se descubre cuál es la norma para aplicar y se descubre de dos maneras, ya sea que se descubra en el precedente judicial o se descubra a través de la elaboración de una sentencia en el cual entonces se va a innovar en el ordenamiento jurídico y creando un nuevo precedente legal que regule entonces una situación que no estaba regulada previamente, circunstancias que no poseían precedentes y bajo el principio de ser justicia.
mientras que en el caso de nuestro sistema es deductivo, porque lo que se está buscando deducir es cuál de la normativa legal imperante, nuestras normas generales escritas, es aplicable, digamos, regula la situación que está en disputa, o en todo caso puede utilizarse de forma análoga si no hay un precedente previo. Y el juez pasa entonces a crear una norma jurídica que es aplicable única y exclusivamente a las partes en conflicto, que es lo que llamamos una sentencia judicial. Por eso los tribunales, los jueces de un mismo tribunal municipal pueden incluso emitir sentencias contradictorias, porque, digamos, operan, que no están sometidos entonces a tener que acatar la misma interpretación de la norma jurídica de sus colegas. El civil law o el derecho romanista parte de una codificación sistemática y exhaustiva del derecho en comparación, es un sistema más bien cerrado, es decir, un sistema cerrado a diferencia del sistema abierto del common law. El sistema del common law es abierto porque permite a los jueces crear derecho. El sistema del civil law o el derecho romanista es cerrado porque el derecho únicamente está contenido en la norma legislada. Entonces, la norma escrita ha de aplicarse, sea por analogía, a no existir una norma en específico que provee una solución que regule el conflicto político, o porque en efecto la norma jurídica fue diseñada para resolver esa situación que está, ese conflicto jurídico que está presente, porque esa materia ya ha sido legislada, regulada por el legislador. Entonces, el juez se limita a la interpretación de la norma aplicada, no está sujeto al precedente judicial, e incluso los jueces pueden tener incluso interpretaciones distintas de cómo aplicar una norma o si es aplicable o no en un juicio. En un mismo tribunal, por ejemplo, puedes tener jueces que aplican sentencias que pueden resultar hasta un tanto contradictorias. En teoría, digamos, el Consejo de la Magistratura, en los países civil law puede existir figuras como un Consejo de la Magistratura, de algún modo también procuran que, digamos, se trate de armonizar un poco las interpretaciones, pero el juez del civil law no está restringido a la doctrina del stare decisis, por ejemplo. Entonces, en fin, para concluir, vamos a alguna serie de consideraciones. En el caso del common law, se debe seguir y acatar las decisiones dictadas por los tribunales superiores. Las decisiones dictadas por los tribunales constituyen un precedente persuasivo. Disculpen, estas son consideraciones del derecho romanista. Las del common law los había anotado en otra lámina, disculpen. En el civil law, en nuestro sistema legal, dice se debe seguir y acatar las decisiones dictadas por los tribunales superiores. En este caso, pueden tratar, por ejemplo, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Se procura no ir en contra de las decisiones de tribunales superiores, pero es usual que tribunales del mismo rango, por ejemplo, a veces emitan decisiones contradictorias. Las decisiones dictadas por los tribunales constituyen un precedente persuasivo, más no vinculante, para los tribunales que tengan mayor jerarquía. Una decisión constituye siempre un precedente vinculante. Disculpen una vez más, esto sí es en efecto las consideraciones del common law. Las consideraciones del civil law las anoté en otra lámina. Una vez mis disculpas. Finalizamos entonces con estas consideraciones del common law. La última es: una decisión constituye siempre un precedente vinculante para los tribunales de inferior jerarquía con respecto para aquel que los dictó. Esto es lo que estamos hablando, es el stare decisis vertical, que es los tribunales inferiores deben acatar la interpretación y la sentencia de los tribunales superiores. Para los tribunales superiores, la sentencia de los tribunales inferiores pueden ser, digamos, un elemento persuasivo, más no vinculante. Y para los tribunales del mismo rango, suele también, en todo caso, aplicarse, digamos, la obligatoriedad del acatamiento de las decisiones de los tribunales, de los jueces de ese mismo tribunal. Nos queda un minuto antes de finalizar esta sesión. ¿Hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer? De mi parte, ninguna, profe. Perfecto. Edison, Daniel, Juan Andrés, Profesor. Natalie. Adelante. Bueno, aquí Juan Andrés, ¿podría dar otra explicación? Puede ser breve de la actividad que nos asignó. Por favor. Me queda menos de un minuto, pero lo puedo hacer en un audio de WhatsApp. Vale. Bueno, perfecto. Perfecto. Natalie, ¿todo bien? Vale. Entonces entiendo que ha quedado clara la situación. En todo caso, si tienen alguna pregunta respecto a la actividad que ha sido asignada, escríbanla en el chat y yo la voy a ir resolviendo, la voy a ir contestando a través de audio. Así que
Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Gracias, igualmente.